siguiente: ¿cómo estoy como pámpano? El pámpano es el que está adherido a la vid. La otra pregunta es: ¿permanezco realmente, Jesús, unido a Él para dar fruto, o me he ido apartando poco a poco de Él? El tema de hoy es permanecer en la vid. Como iglesia estamos celebrando nuestro aniversario bajo el lema Las huellas de una iglesia que fructifica. Y la palabra huella nos habla de aquello que permanece, de un camino que otros puedan seguir. Y no hay huella, iglesia, más poderosa que de una iglesia que permanece unida a la vid, que es Cristo. Amén. Porque cuando estamos conectados a Él, nuestra vida da fruto. Pero cuando nos separamos de Él, nada podemos hacer. Y ese fruto que da esa relación con Él glorifica el nombre de Dios y marca a las generaciones. Hoy como iglesia Hoy como iglesia escuchamos el llamado de Jesús en Juan 15, que dice: permanezcan en mí, y juntos como iglesia estaremos mirando en este día lo que significa permanecer. Vamos a leer la escritura en Juan 15, nos vamos a ubicar en el texto que vamos a estar estudiando en esta mañana. Juan 15, cuando todos lo tengan me dicen amén. Dice así la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? Dios, quien cumple esa función, ¿verdad? Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado a mí, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Gloria a Dios. En esta mañana, para comprender mejor este llamado que Jesús nos hace, vamos a mirar el contexto en el que Jesús pronuncia estas palabras. Hay varios sucesos que se dan antes de este momento en que Jesús pronuncia estas palabras. Y están entre los capítulos de Juan 13 y 17, que es conocido como el discurso de despedida o el sermón del aposento alto, cuando Jesús está preparando a sus discípulos para lo que viene. En Juan 13, Jesús ya había lavado los pies de sus discípulos, les anunció la traición de Judas y la negación de Pedro. Y en Juan 14 les habla de la promesa del Espíritu Santo y la paz verdadera. Cuando llegamos a Juan 15,
ya Jesús se ubica en medio de estas enseñanzas, enseñando a sus discípulos sobre esta metáfora de la vid y los pámpanos. Y le enseña a ellos la importancia de permanecer unidos a Él. Jesús en Juan 15 les está hablando a sus discípulos en un momento crucial, que es antes de ir a la cruz, enseñándole algo importante, y es que sus discípulos tenían que depender de Él. Jesús, antes de su entrega, les habla en Juan 15 a sus discípulos porque quería dejarle una enseñanza central, y es la que hoy Dios quiere enseñarnos. Sin Él nada podrían hacer, pero unidos a Él darían mucho fruto y permanecerían firmes en medio de lo que vendría, porque en el capítulo 18 Jesús es arrestado. Él sabía que sus discípulos iban a sentir temor, confusión y soledad. Y esta enseñanza de la vid a los discípulos, ¿qué iba a hacer en ellos? Los iba a fortalecer. Que aunque Él no estaría físicamente, la relación espiritual con Él seguiría intacta. Ahora bien, después de contarles un poco sobre el contexto de estos sucesos que se dan antes de llegar a Juan 15, donde Jesús dice, yo soy la vid verdadera, miremos lo que Él declara a través de esto. En Juan 15:1, y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando Jesús dice esto, yo soy la vid verdadera, está haciendo una declaración profunda que tiene raíces en el Antiguo Testamento. ¿Quién era comparada como una vid? Esto lo estuvimos tratando domingos atrás. ¿Quién era comparada como una vid? Israel, ¿verdad? Israel en el Antiguo Testamento fue comparado con una vid que el Señor mismo plantó, cuidó y rodeó de bendiciones, esperando en ella frutos de justicia, de obediencia y santidad. Pero en estos capítulos que les voy a mencionar para que usted los anote y los lea en su casa, se habla de que en vez de esperar un buen fruto de ella, Israel produjo uvas amargas. Y el Salmo 80 las menciona: la idolatría, la rebeldía, la injusticia, fallando así en reflejar el carácter de Dios ante el mundo. Ahora bien, Dios como Padre anhela de sus hijos frutos que buenos, frutos buenos. Pero de Israel no lo recibió, sino que recibió uvas amargas. ¿Qué clase de fruto estamos dando nosotros? ¿Un fruto bueno o un fruto amargo? Y es doloroso, porque dice, si usted lo lee, les voy a decir las citas para que las anote. Salmo 80, del 8 al 16. No voy a estar repitiendo porque la gargantica ustedes saben. Isaías 5, del 1 al 7. Jeremías 2, del 21. Y Ezequiel 15. El Padre plantó a Israel como esa vid, la cuidó y la rodeó de bendiciones. Pero Israel no dio el fruto que el Padre estaba esperando. Así lo hace Él como labrador. Nos limpia, nos purifica para que llevemos ¿qué? Más fruto. Pero cuando nos separamos de la vid no podemos dar el fruto que Él espera. En este trasfondo es donde cobra sentido la declaración de Jesús cuando dice, yo soy la vid verdadera. Con estas palabras Jesús se representa como el cumplimiento de lo que Israel no pudo ser. Pero gracias a Dios nosotros sí podemos llevar frutos, porque estamos adheridos ¿a quién? A la vid verdadera. Amén. Y eso es lo que el Padre espera. Y en Cristo hay frutos de obediencia, de una obediencia perfecta, de justicia, de amor y de santidad. En Él la imagen de la vid alcanza su plenitud y nos invita en esta mañana a permanecer unidos a Él. ¿Para qué? Para que también podamos dar fruto. Amén. Ahora bien, con este trasfondo entendemos por qué Jesús entonces dice que es la vid verdadera. ¿Estamos claros?
¿Estamos claros? Vamos a estar despiertos, amén. Yo sé que el calor produce un poquito de sueño y todo, pero hagamos el esfuerzo, amén. Es importante ubicarnos en la ilustración donde dice que nosotros somos pámpanos, y vamos a ir nuevamente a Juan 15 y nos vamos a ubicar en el verso 2. Juan 15, 2. El creyente como pámpano. Y dice así la escritura, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Qué dice? Que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Que lleve más fruto. Qué hermoso. Que esta parte la hace ¿quién? Dice Juan 1, el labrador. ¿Y quién es el labrador? Dios. Dios. Ahora, el Espíritu me guiaba a que miráramos las características del pámpano. Y la primera característica es dependiente. El pámpano es dependiente. No puede producir nada por sí mismo. Así también nosotros como creyentes. Nosotros dependemos de Cristo, quien nos da su vida y su sustento espiritual para poder dar frutos. Porque si nos separamos de Él, no podemos. Entonces tenemos que ser como un pámpano, ¿qué? Dependiente. La otra característica es que el pámpano es frágil. El pámpano es una rama. Algunas versiones dicen, le llaman como sarmientos, rama. Es una rama de un árbol. Usted cuando quita la rama del árbol, ¿qué sucede? Se seca. ¿Y es fácil de qué? De romper. Ojo con esto. Sin la vid, nosotros nos podemos secar rápido. Sin la vid nos podemos secar. La otra característica es el llamado a fructificar que tiene el pámpano. La identidad del pámpano está ligada a dar fruto. Si no lo hace, ¿qué pasa? Pierde su razón de ser. Si el pámpano no da fruto, pierde su razón de ser. La otra característica es el cuidado el objeto de cuidado que es el pámpano. El labrador lo limpia y lo poda, mostrando de que Dios trabaja en nuestra vida para hacernos más productivos. La otra característica es ser canal de la savia. La savia fluye de la vid hacia los pámpanos. Es decir, que el creyente es un canal del Espíritu Santo para que lo de Cristo se manifieste en nosotros. Amén. De estas características, el Espíritu me inquietó con una, y es frágil. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición, ¿qué sucede? Eso nos lleva a ser más dependientes. Cuando usted sabe que tiene debilidades, eso lo lleva a ser más dependiente ¿de qué? De la vid. Somos pámpanos frágiles que necesitamos depender ¿de quién? De la vid. Hermana, no me llame frágil. Es que esa es nuestra naturaleza. Pero en Él todo lo podemos. Esa es nuestra naturaleza. Somos pámpanos frágiles que necesitamos depender de la vid. Y eso es lindo. Porque cuando usted no puede, en Cristo sí. Porque separados de Él nos quebramos. Y este es el cuento. Cuando nos separamos de la vid, ¿qué pasa? Nos quebramos. Nuestra condición nos debe impulsar a permanecer en Él. Amén. En el texto que acabamos de leer, comprendemos lo siguiente. Y dice que se mencionan dos tipos de pámpanos. ¿Cuáles identificaron? El que da fruto y el que no lo da, ¿cierto? El pámpano con fruto es limpiado con el Padre para dar más fruto. Permanece unido a la vid y glorifica a Dios y bendice a otros. Pero el pámpano sin fruto es quitado y se seca. Muestra una fe superficial, pierde propósito y es echado fuera. ¿Estamos claros? Ahora, cuando comprendía esto, venía una pregunta a mi mente y es, ¿puede suceder que estando en la vid no demos fruto? ¿Por qué? ¿Sí o no? Voy a repetirla nuevamente. ¿Puede suceder que estando en la vid no demos fruto? ¿Sí o no? Díganlo con seguridad, ¿sí o no?
Y eso no es lo que el Padre espera, pero hay algunas razones y sí es posible. Y la primera razón es conexión superficial. La Escritura habla, un momentico aquí porque esa parte la tenía en las diapositivas. Bueno, yo recuerdo el texto. Isaías dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Podemos venir a la iglesia, pero nuestro corazón está lejos de la vid. Donde está tu tesoro, ahí estará. Si Cristo es tu tesoro, Él debe ser el centro de tu corazón. Amén. La conexión superficial de hoy son quienes tienen una relación nominal con Cristo, es decir, de nombre, soy cristiano, de tradición o de costumbre, pero no hay una entrega real. Están en la vid, y discúlpeme por lo que voy a decir, están en la vid solo de apariencias. Y esto es triste. Otra razón es la falta de comunión. Cuando dejamos la oración, la palabra y la obediencia, el fluir del Espíritu se corta en nosotros. Por eso tenemos que buscar esa comunión constante. Otra razón por la cual muchas veces no damos frutos estando en la vid, y quiero hacer mucho énfasis, el pecado no confesado. El que confiesa su pecado alcanza misericordia, ¿verdad? Y la palabra dice que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Él desea que tengamos un corazón sincero. Y Dios sabe lo que usted está pensando en esta hora, porque el salmista lo dice en el Salmo 139. Dice, Señor, aún ha llegado la palabra a mi boca, y aquí Jehová, tú lo sabes. Conoces mi levantar, mi andar. Él conoce todo de nosotros. Pero Dios está esperando algo de ti, es que confieses tu pecado y te arrepientas, para que no te seques, para que no dejes de dar fruto. Amén. El Señor quiere que tengamos un corazón sincero, porque Él todo lo sabe. Amén. La otra razón es la resistencia a la poda del Padre. Que sabemos que el labrador es quien limpia al pámpano por medio de disciplina, porque la palabra dice que al hijo que él ama lo disciplina con el fin de que dé un fruto apacible. Lo dice Hebreos 12, ¿cierto? Pero también tenemos que pasar por pruebas. Es necesario que pasemos por diversas pruebas, lo dice la Escritura, ¿cierto? Y si rechazamos esa limpieza que es por estos métodos, no vamos a avanzar en dar fruto. No vamos a avanzar en dar fruto. Ahora, los pámpanos que llevan fruto son discípulos verdaderos, que permanecen en Cristo y manifiestan su vida y desarrollan una comunión constante con Dios a través de la oración, la palabra y la obediencia. Tienen un corazón enseñable, se dejan corregir, se dejan instruir. No siempre está de primero el yo, se hace a mi manera. Tienen un corazón enseñable y son sensibles a la voz de Dios. No endurecen su corazón al pecado, sino que viven en confesión y en arrepentimiento. Estos no se resisten a la poda, porque reconocen que es necesaria para que el labrador los limpie y así puedan dar fruto. Nosotros vamos a pasar por momentos de sufrimiento, mis hermanos, pero esas aflicciones nos están limpiando. Esas aflicciones tienen un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Llevar más fruto. No sé qué área de tu vida el Señor está trabajando que te está causando dolor, pero en la mañana les compartí una imagen, bueno, no pude ahora por temas de la luz, que el Espíritu me regaló, y es alguien con una tijera cortando esas ramitas feas de la vid, y el Espíritu me dijo, aunque la poda duela, no abortes el proceso, porque aunque duela, traerá fruto abundante y duradero. Amén. No huyas de la poda, porque ciertamente hay áreas de nuestra vida, y discúlpenme por la expresión que voy a decir, están chuecas, que Él tiene que enderezarlas, para que cuando usted lo vean digan, yo veo a Cristo en ti. Yo veo a Cristo en ti, ¿verdad? Ahora, ¿con cuál de estos dos pámpanos te identificas? ¿Con el que da fruto o con el que no? ¿Estás seguro de cuál eres? Reflexionemos. Ahora vamos a ir nuevamente
Un momentico aquí. Me duele la garganta. Disculpe un momentico. Ahora vamos a ir nuevamente al texto de Juan 15, el verso 4 hasta el 6. Vamos a leer la escritura nuevamente en Juan 15, a partir del verso 4. Y dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece, ¿en qué? En la vid. Miremos que se está repitiendo muchas veces la palabra ¿qué? La palabra ¿qué? Permanecer. Vamos a leerlo nuevamente. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Ahora bien, según este texto podemos mirar algo importante, y es lo siguiente: ¿cuál es la clave para una vida fructífera según este texto? Permanecer. Permanecer. ¿Cuál es la clave para una vida fructífera? Permanecer. Permanecer en griego es meno, que significa quedarse, habitar, mantenerse y permanecer unido. ¿Cuántos de nosotros estamos habitando en él, manteniendo esa relación con él y estamos permaneciendo unidos con él? Así como una rama depende de la vid para tener vida, nosotros dependemos ¿de quién? De Cristo. Para poder producir fruto espiritual que Él espera. Jesús enseña que la vida cristiana no es, no es hacer cosas para Dios separados de Él, sino mantenernos unidos, mantenernos conectados a su vida y amor. Lo voy a repetir nuevamente. Jesús enseña que la vida cristiana no es hacer cosas para Dios separados de Él, sino mantenernos conectados a su vida y amor. Amén. No es dejar de servirle al Señor, sino hacerlo unido con Él. Lo que Marta hacía no estaba mal. Lo que pasa es que Marta estaba haciendo algo con Él, pero María estaba haciendo algo para Él. Esa es la diferencia. Lo que hacemos tiene que ser para Él, con Él, con Él. Marta estaba afanada por muchas cosas, pero María, dice la Escritura, que cogió la mejor parte. ¿Y cuál fue? Estar a sus pies. Que lo que hagamos sea con Él y para Él, no teniendo un enfoque diferente, porque a veces el afán nos engaña. Y ahora, ¿qué significa permanecer en Jesús como pámpanos en la vid? Permanecer en Jesús, primero, significa permanecer unidos constantemente a Él. La Escritura dice que el que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto. Es decir, que Él nos está llamando a vivir en comunión algunos días o en comunión constante, no momentánea. Y nosotros a veces somos así. Hoy te busco, mañana no, tengo flojera, tengo cansancio. Y vemos la Escritura como el salmista expresaba el anhelo de estar con Él, ¿verdad? Anhelaba estar en sus atrios. Anhelaba buscarlo de madrugada, temprano. Y este ejemplo lo podemos ver en Jesús. Jesús vivía en comunión constante con su Padre. En Marcos 1:35, y no estoy diciendo que busque a Dios de madrugada, búsquelo a Dios. El día tiene 24 horas. Escoge un día, escoge una hora para que usted pueda encontrarse con su Padre de mañana y de noche. Pero no deje que esa conexión se pierda por los afanes de la vida. Marcos 1:35 dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Si usted mira el contexto de este pasaje, Jesús estaba haciendo muchas cosas, tenía una listica de tareas fuertes: liberar a los endemoniados, sanar a los enfermos, enseñar. Esto no es cualquier cosa. Hay un desgaste tanto físico como espiritual.
y siendo el Hijo de Dios, a veces decimos, ay, pero él era el Hijo de Dios, él podía hacer lo que... No, nos enseñó esa dependencia que tenía con su papá. Y dice que muy de madrugada, al levantarse, lo primero que hizo fue ir a conectarse con su papá. ¿En qué fuente nos estamos conectando? Que realmente no está produciendo un fruto verdadero, sino frutos amargos. ¿A qué fuente nos estamos acercando? Porque a veces en el afán nos lleva a cavar cisternas rotas, pero Él quiere que nos conectemos con la fuente que de Él corren ríos de agua viva, y esa fuente es Jesús. Esa fuente es Jesús. Ojo, el servicio sin intimidad se convierte en agotamiento. Ahora, reflexionemos con esta pregunta. ¿Estoy buscando a Dios por costumbre o de verdad anhelo profundamente caminar en su presencia? Y alguien por ahí en una enseñanza decía lo siguiente: ya no nos preocupa estar llenos para predicar. Ya lo podemos hacer de cualquier forma. Y hay que buscar esa conexión con la vida diariamente. Diariamente. Para que haya una palabra fresca. Y cuando analizaba esto acerca de la intimidad, de nosotros como pámpanos, que debemos estar adheridos a la vid, el Espíritu me da una palabra, y es la siguiente. Ya hemos visto la palabra profética más segura, pero Él también nos habla. Amén. Y el Señor me dijo, diles que me doy cuenta de que muchos han dejado de buscarme y de anhelarme. Y esta palabra anhelarme hacía mucho eco en mi interior. Que me anhelen, que ya no vienen a consultarme, dependen de sus propios planes, pero no de mí. Yo sigo esperando para hablar con ellos. Diles que vuelvan a su lugar, porque allí podrán conocerme de verdad. El afán los desconecta, las preocupaciones y el dolor los aleja, pero yo los llamo a permanecer, a volver a ese lugar de intimidad conmigo. Y Él me dijo, pon en la diapositiva una imagen. No se las puedo mostrar desde la primera, pero era un cuarto más o menos oscuro, con esa mesa allí y la silla, y Él me decía, diles que estoy esperando a muchos ahí en esa mesa, para que nos sentemos a conversar. Él te anhela, el Espíritu que mora en ti te anhela celosamente. Él te anhela. Me dijo, estar separados de mí los enfría, pero yo anhelo tener comunión contigo. Ven y habla conmigo. Vuelve a estar unido y conectado conmigo. Deseo una iglesia que ame más permanecer conmigo que simplemente hacer cosas sin mí. Él anhela ver dependencia. ¿Amén? Permanecer en Jesús también significa depender de Él. Juan 15:5 dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Reconocer que sin Cristo no podemos producir fruto. Y sin Él, óigalo bien, sin Él todo esfuerzo humano es estéril. Juan 5:19-20 nos habla de esa dependencia que tenía Jesús con su Padre. Y dice, entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O sea, el Hijo no hacía nada por su propia cuenta. Y en nosotros mora el Espíritu de Dios. Y la Escritura dice que Él nos va a guiar ¿a qué? ¿Nos va a guiar a qué? A toda verdad. Por eso necesitamos estar en continua comunión, relación. Para que no estemos, dice el apóstol Pablo, le enseña a Timoteo, para que no des golpes al aire. Para que estemos conectados. Para que estemos conectados. Este pasaje nos muestra que la vida de Jesús estaba en constante comunión y obediencia al Padre. Su relación no era ocasional, sino dependiente de la guía del Padre. ¿Cuántos de los que están aquí son dependientes del Señor? Y esta semana me ocurrió algo y yo dije, he dejado de hacer muchas cosas sabiendo que tengo el Espíritu de Dios que mora en mí.
Yo salí de un lugar, pero iba como a llover. Yo dije, Señor, el afán nos lleva a eso, a que no nos detengamos y procuremos preguntarle al Espíritu de Dios, que no tengamos esa relación constante. Yo salí de ese lugar y le dije, Señor, está lloviendo, ahora me voy para este lugar. Y cuando voy en la moto, yo decía, ay, pero tengo como miedo, si llego allá o no me coge el agua y cómo hago. Y yo estaba un poquito con gripa y escuché cuando me dijo, detente, pregúntame. Y yo le dije, Señor, ¿hacia dónde voy? ¿Voy a este lugar o voy a la casa? El Señor me dijo, ves a la casa. Cuando estoy llegando a la casa empezó a llover. O sea, nos perdemos de cosas tan lindas por no tener esa dependencia de Él. Es que quiero que se haga a mi manera, a mi forma. Él me ha dicho muchas veces, se va a hacer así, yo enseño, no quiero, sea obediente, Marticel, y aunque parezca locura, porque en Bolivia me ocurrió algo así. Y yo dije, Señor, tengo miedo, y si me van a decir que estoy loca. Pero cuando es de Él nos guía y Él nos respalda, y así fue. Lo lindo de permanecer conectado con Él, y así le damos gloria a Él. Amén. Permanecer en Jesús también significa permanecer en sus palabras. Y dice así, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La última parte es la que más nos gusta, ¿verdad? Pedid todo lo que queréis y nos será hecho. Pero esta parte está condicionada con la primera, que dice que tenemos que permanecer ¿en qué? En mí, pero también ¿en qué? Dice el texto de Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Por eso digo que nos gusta la última parte. Para pedir, ahí está, mentir. Ser discípulo no significa solo escuchar, sino vivir y perseverar en lo que Jesús enseñó. El único que no pudo perseverar, ¿quién fue? Judas. Yo espero que aquí no haya eso. No se trata de un momento pasajero, sino de permanecer constante. Un estilo de vida fundamentado en sus enseñanzas. Lo que pedimos debe estar alineado con la palabra que guardamos en nuestro corazón. Es decir, que todo lo que pidamos al Padre en ese contexto tiene un propósito divino. Tiene que ir alineado a su propósito. Jesús no quiere únicamente que creamos en su palabra, sino que ella habite en nosotros. Podemos saber mucho, podemos, Dios mío, manejarlo todo, pero tristemente la palabra no habita en nosotros. Porque la Escritura dice que por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. Si la palabra está habitando en mí y gobierna mi interior, se debe reflejar. Se debe reflejar. Y por eso Santiago lo dice, que no seamos como aquel hombre que mirando su rostro en el espejo luego olvida cómo es. Por eso él le dijo a Josué, medita en este libro de día y de noche, para que no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Este es el manual de vida, mis hermanos. Pero no solamente es escuchar, no solo es ser oidor, sino hacedor de la palabra. Dios quiere que la pongamos en práctica, que se note que usted es un discípulo verdadero. En Juan, ya estoy para terminar por temas del calor, no se preocupen, ya voy a terminar. Hay que permanecer aún en el calor, ¿verdad? Juan 8:31 dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos, y la verdad los hará libre. Si permaneceréis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Ser un verdadero discípulo de Jesús implica algo profundo. No todos los que se llaman discípulos lo son realmente. ¿Cómo se comprueba que somos discípulos verdaderos? Cuando permanecemos ¿en qué? En su palabra. En su palabra. En su palabra. Existen discípulos auténticos y otros cuya fe es superficial, de nombre. Una fe
que no transforma ni guía su vida de manera real. Estos son los que no son tan verdaderos. Y un discípulo verdadero es aquel en quien la palabra de Dios permanece de manera constante en el corazón. Por eso el salmista lo dijo: guardaré tus dichos para no pecar contra ti. Y la Biblia compara la palabra como una lámpara para que alumbre nuestro camino. O sea, necesitamos ser uno con la palabra. No es solamente decirla, sino ponerla en práctica. Que se refleje que somos uno con la palabra en cada acción y en cada decisión. Y permitir que transforme nuestra manera de pensar, actuar y relacionarnos con los demás. No se trata solo de creer, sino de vivir conforme a lo que Jesús enseñó de manera coherente. Que sea coherente lo que decimos con lo que hacemos. Amén. Y ya por último, creo que sí es lo último, permanecemos en Jesús cuando permanecemos en su amor y en obediencia. Dice la Escritura: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nosotros hemos recibido el amor que proviene ¿de quién? De Dios. Y permanecemos en Él cuando permitimos que ese amor guíe nuestras vidas. Permanecemos en este amor cuando amamos sin resentimiento. Permanecemos en este amor cuando perdonamos. Permanecemos en este amor cuando nos preocupamos por los demás. Permanecemos en este amor cuando cuidamos el corazón de otro y servimos al prójimo. Entonces, reconocemos que sin Él nosotros no podemos amar de verdad ni producir un fruto duradero. Por eso obedecer su palabra, especialmente en esta mañana, Dios nos está dando un mandamiento que está en Juan 15:12. Dice: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Este mandamiento es fundamental. Así como la savia fluye de la vid a las ramas, el amor de Cristo fluye en nosotros y se manifiesta en paciencia, servicio, perdón y compasión. Permanecer en Jesús significa vivir en su amor y dejar que ese amor se exprese en todo lo que hacemos. Pregunta para reflexionar: ¿estás realmente permaneciendo en el amor de Dios? ¿Se nota en tu vida diaria, en la forma en que tratas y sirves a los demás? Vamos a orar. Sí. Disculpa, que te moleste. Tranquilo, tranquilo. El 11, el día que salimos a orar, yo recuerdo que íbamos a salir a orar, ¿de dónde salimos a predicar para que sea? Y comienza a llover. Ah, Señor, ¿qué estás haciendo? Eres tú que el 11 tenemos que salir, porque va a mandar la lluvia. Pero no, comenzó a llover. Y yo recuerdo que comenzamos a adorar al Señor ese día. Vamos a adorar al Señor. Yo recuerdo que Giovanni estaba ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a adorar al Señor. Comenzamos a adorar al Señor. Y eso el Señor nos ve. Yo no sé qué vino ahí, pero yo sentí que algo estaba pasando en mí. Que el Señor me está... No te preocupes, que tú vas a salir de una manera doble. No te preocupes. Bueno, yo sentí que el Señor me llenó. No, vamos a salir el domingo. Yo recuerdo que cuando salimos el domingo, Señor, ¿qué está pasando aquí? Estamos recogiendo gente al doble de lo que nosotros creíamos. Recuerdo que ese día comenzamos, ¿cuánto fue que comenzamos? Llegaron ese día, como 120, ¿verdad? 120 personas que queremos recibir a Cristo, queremos al Señor, queremos buscar de su presencia. La gente, Señor, jóvenes, acepta que quiero que tú me ores conmigo. Y eso fue algo especial. ¿Qué es lo que pasó? Ahí? Yo aprendí algo. Que lo primero es buscar al Señor. Y no buscar al Señor sin miedo.
Pase lo que pase, lo primero es buscar al Señor sin miedo. El Señor es el que sabe cómo hacer su obra. Porque el domingo fue algo especial, pero más especial fue el miércoles, que cayó la lluvia, pero en un día de gloria. Por eso le doy gracias al Señor. Que el Señor, antes de hacer sus cosas, te llena. Y tienes que, como Marticela decía, tenemos que buscar de su presencia, pase lo que pase, y sea como sea. Y es eso lo que quería decir. Disculpe el tiempo que le quité con esta calor, pero eso era lo que quería decir. Tranquilo. Ay, qué lindo. Tranquilo, Jairito. Y ya para ir finalizando, una iglesia o un creyente fructífero es aquel que permanece en la vid verdadera, que es Cristo. Y el llamado hoy es a confiar y depender en Él, pero también caminar en obediencia a su palabra. Recordemos que el fruto no es opcional, sino evidencia de la verdadera unión con Jesús. Amén. Inclinemos nuestro rostro ahí donde estás y vamos a orar para darle gracias a Dios